que aparezca. Ahí sí. Chiquillo, Espera, deja que no aparezca. dale bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Espérate. Y ahora sí, dale. Espérate. Ya, chiquillo, vamos a responder el. Ah, sí, ahora sí. Ahí sale que estoy viendo el. Ya. Vamos a responder las preguntas, dale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como página de OPSU, vamos a responder algunas preguntas al modelo del DENRE que salió hace poco. Salió hace como 3-4 días. El 19. El 19, ¿ya? Más o menos. Entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas y si tienen preguntas las vayan haciendo y vamos a tratar de interactuar algo, ¿ya? Pero para responder estas preguntas vamos a pasar un poquito más de ¿ya? La idea es que queden bien claros cómo se desarrollan estas preguntas, ¿ya? Voy a intentar mostrarles el método más fácil y el método más directo, ¿ya? ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, señor. Totalmente de acuerdo. Diga su nombre primero, presidente. Bueno, me presento, soy Luis Yáñez, soy, ¿cómo se puede decir? Un ayudante. No, Ayudante del AMI, una cosa así. No soy Amiguito, pero amiguito. Somos compañeros de carrera, Sí. estudiamos pedagogía en biología y química en la Universidad de Chile. Y eso, y nos gusta cómo hacer clases. Para los temas pedagogía, ¿no? Entonces, a ver, ya que son varios, vamos a empezar a desarrollar ya el Sí, modelo. dale. ¿Ya? Entonces, dice así la primera pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la configuración electrónica externa de un átomo en estado fundamental? ¿A qué se refiere que es un átomo en estado fundamental? Que un átomo neutro, ¿ya? Que no es catión ni un anión, está neutro, ¿ya? Dice que es un elemento del grupo 16 Quad6A, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que saber nosotros, si un elemento representativo y me dice que es del grupo 6, ¿cuánto se puede decir? ¿Cuántos electrones libres tiene este elemento? Si es del grupo 6, tendría 6 puntitos de Lewis, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces con esta base nosotros tenemos que saber que son 6 electrones más externos, porque me está diciendo que es del grupo 6A. Entonces, nosotros en configuración electrónica, cuando nosotros rellenamos los diagramas, ocupamos la configuración de cajitas. No sé si recuerdan. ¿Ya? Entonces, me está diciendo que la primera cajita es un orbital tipo S. ¿Y con cuántos electrones se llena la primera cajita, si es de tipo S? ¿Digo? Con dos flechitas. Y nosotros contamos que son 6 electrones. Entonces una flecha hacia arriba y una hacia abajo. Ahí tenemos la primera cajita, el primer diagrama. Como del tipo S se llena con 2. Luego tenemos del tipo P. Del tipo P son 3 cajitas. ¿Y cuántos electrones me faltan? 4. Por ende, siempre se rellena hacia arriba primero. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Enséñale el otro método también. A ver, los del grupo 1 terminan todos en S1, los del grupo 2 terminan todos en S2. Como explicaba mi compañero, o sea, vamos a terminar de explicar. Dale. ¿Ya? Entonces, como es del orbital de tipo P, se llenaría con los 4 electrones. Según el principio de la mínima energía, siempre se van llenando hacia arriba y después hacia abajo. Nunca se pueden ir llenándonos hacia arriba y hacia abajo. Siempre van hacia arriba y después hacia abajo. ¿Ya? Por eso la alternativa correcta en este caso sería la A. ¿Ya? El otro método me dice que, como es del grupo 6, si nosotros hacemos la tabla periódica, un poco ordinaria la tabla periódica, pero No importa, no importa. los del grupo 1 terminan en NS1. Los del grupo 2 terminan en NS2. Nos saltamos el representativo. La transición. O sea, los de transición, perdón. Simplemente vemos los representativos. Los del grupo 3 terminan en NS2, NP1. Y así sucesivamente. Hasta llegar a los del grupo 6, que terminarían en NS2, NP4. Y ahí estarían los 6 electrones. Así responderíamos la primera pregunta. ¿Ya?
¿Alguna consulta, chiquillos? Sí, Pueden aprovechen hacer, mientras leo la segunda. si tienen alguna duda, pueden hacerla. Está mi compañero aquí. Ya. Espérate. ¿Dudas? ¿Consultas? Hola a todos. Hola, hola. Después se va a YouTube esto, sí. Esto se va a hacer en un en vivo, va a quedar normalmente las 24 horas que dura el en vivo y luego se va a subir a YouTube, ¿ya? Vengo recién llegando, no importa, lo va a poder ver de nuevo, ¿no es cierto? Va a quedar 24 horas lista. 24. Sí, Ya vamos a hacer un poco más dinámica porque encontré que está muy plano. muy plano. Muy plano, ¿ya? Entonces la segunda pregunta me dice el número cuántico magnético ML. ML. Bajen el volumen a... ¿Qué me escribían? Entonces vamos viendo pregunta por pregunta, ¿ya? La primera me dice la distancia promedio entre el electrón y el núcleo. No. Eso es... No, suena como a radio. Suena como radio, distancia y núcleo. Así que no tiene nada que ver con los números cuánticos. Recuerda que los números cuánticos son 4. N, número cuántico principal. L, número cuántico secundario. ML, número cuántico magnético. Y el MS o el S, que es el spin, que es como la orientación del giro del electrón, ¿ya? Entonces la A no tiene nada que ver con esto. La B, la forma geométrica del subnivel de energía. Tampoco nosotros hablamos de forma geométrica, ¿ya? El que me da la forma del orbital es el orbital, o sea, es el número cuántico L, secundario, ¿ya? El giro del electrón sobre su propio eje. ¿Nosotros qué hablamos? El spin es que me da el giro del electrón, ¿ya? Si es hacia arriba, me gira hacia la manecilla del reloj, y si es hacia abajo, en contra de la manecilla del reloj, ¿ya? Eso tienes que tenerlo claro. Además, cuando va hacia arriba, se dice que el más un medio, y cuando va hacia abajo, se dice que el menos un medio. Ese es el valor del spin, ¿ya? Que yo creo que más adelante lo vamos a ver en otro ejercicio. Luego, la orientación del orbital en el espacio. Eso me da el número cuántico magnético, la orientación espacial en que se ubica el electrón en el espacio. Y finalmente, vamos a bajarle por esta cosa. Y finalmente, el nivel energético del orbital atómico. El que me da el nivel energético es el número cuántico principal, que en este caso sería el N. Entonces, por eso el ML es la D, que me da la orientación espacial del electrón. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Para la gente, sí, para la gente que está recién entrando, si es que no se perdieron algo. ¿Ya? Recordad que ya respondimos la primera y la segunda pregunta. Ya, la primera era la A, ¿cierto? La segunda era la D. Sí. Ahora vamos con la tercera. Con la tercera. Entonces dice, respecto al sistema periódico, ¿cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente el elemento cuyos átomos presenta un Z28? ¿Ya? Entonces me está diciendo que es un elemento con Z28, por ende tiene 28 electrones. Para poder responder esta, tenemos que saber un poco de configuración electrónica. Y les voy a enseñar un método, que yo creo que el método más usado, que es el diagrama de Moller. ¿Ya? El diagrama de Moller simplemente es ir rellenando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está 7. Espera, mientras escribe eso voy a responder lo que están escribiendo. Ya, una persona que preguntó si empezó recién. Empezamos hace un ratito. A ver, aquí se puede ver. Empezamos hace 9 minutos. 9 minutos, ahora estamos respondiendo la tercera pregunta, ¿ok? Otro. Tengo unas dudas con respecto a las propiedades coligativas y sus características. A ver. La idea es que las dudas sean respecto a lo que estamos respondiendo, que son las preguntas de la PSU, del modelo. En caso de que sea ajeno a lo que estamos respondiendo, guárdelas para el final. Cuando terminemos de responder las preguntas, podemos responder de otro tipo, ¿ok? Porfa, guarden el en vivo. El en vivo queda guardado normalmente las 24 horas que dura su video en Instagram.
Luego se va a subir a YouTube y compartiré el link, ¿ok? Mi compañero ahí. Ya. ¿Estáis listos para continuar? Sí, perfecto. Ya, dale. Entonces, lo que vamos a ocupar ahora va a ser el que se llama el diagrama Moray. Que este diagrama donde nosotros tenemos del 1 al 7, S, del 2 al 7, P, del 3 al 6, D, y del 4 al 5, F. ¿Ya? Y siempre se va rellenando en forma diagonal. Lo otro que tienen que saber, que siempre los orbitales del tipo S se llenan con 2 electrones. Los del tipo P con 6 electrones, los del tipo D con 10 electrones, los del tipo F con 14 electrones. Entonces nosotros tenemos que llegar a 28, un número grande. Entonces vamos contando 1S2 y siempre se llenando de menor energía al de mayor energía, ¿ya? Entonces el primero va a ser 1S2, 2S2, 2P6. Ahí tenemos 10, ¿cierto? Después viene 3S2, 3P6. Acá hay 8 más, tendríamos 18. Después vienen 4S2, tendríamos 20. Y 3D8. Ahí tendríamos en total 28 electrones, ¿ya? Entonces, ¿yo qué puedo desglosar con esta información? Lo primero, ¿cuál es el nivel más alto? El 4. Por ende, esto me va a dar el periodo. Entonces mi periodo va a ser 4. Como tengo un orbital de tipo D y uno S con una mayor energía, se cuenta la cantidad de electrones totales que tengan estos dos electrones, o sea, estos dos orbitales. Entonces, lo que solo contamos sería 8, 9, 10. Entonces, esto me daría el grupo 10. Entonces, este elemento se encuentra en el periodo 4 y en el grupo 10. O puede ser, como tengo un 3 de 8, sería el grupo 8B. ¿Ya? Recuerden que la tabla periódica sale del 1 al 18, o se puede separar en A, B y A. ¿Ya? Entonces estas son las formas de poder conocerlo. Periodo 4, grupo 10 o grupo 8B. Son las dos formas de poder conocer esta alternativa. Entonces esto, como es de un orbital de tipo D, inmediatamente sé que es un orbital de tipo de transición. Si fuera F, transición interna. Si terminara en S o en P, representativo, los del grupo E, ¿ya? Será ahí la cruz en la pizarra. ¿Ah? SPDF, esa Sí. técnica que usas tú. Maravilloso. Tabla periódica. Grupo 1, 2 terminan en S. Los otros del grupo 4 al grupo 8, A, terminan en P. Representativo, representativo. Los de transición, D, y los de transición interna terminan en F. ¿Ya? Ahí contestaríamos la tercera pregunta. ¿Alguna consulta sobre la tercera pregunta? La tercera, ahora vamos a la cuarta. La tercera pregunta, o sobre la primera o segunda. Dice, ¿cómo se marca el CEE? No sé qué es. ¿A qué se refiere con No CEE? sé. Ya no importa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? Pregunta, duda, porque hay que aprovechar ahora que estamos respondiéndola. Sí, tenemos salas. Sí, nos prestaron una sala en la U. Ya. Ahí me voy a borrar mi entrega. Diagrama Moray, recuerden. Ya. No, al parecer nadie está preguntando. Perfecto. ¿Se está entendiendo todo? ¿Se escucha bien? Todo eso Entonces influye ahí. influye para que ustedes entiendan. Ya vamos a pasar a la 4. La 4. Ya, la 4 dice así. La atracción denominada puente de hidrógeno, ¿ya? Es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo que se produce entre el átomo de hidrógeno y principalmente átomos de
Cuando nosotros hablamos de puente de hidrógeno, siempre lo tenemos que relacionar con el agua, ¿cierto? Entonces, en los puentes de hidrógeno siempre hay una interacción hidrógeno-oxígeno. No un enlace, es una interacción, ¿ya? No es que forme un enlace. Entonces, la primera opción que tenemos que marcar nosotros es siempre oxígeno. Además, esta interacción se haga con elementos que también sean bastante electronegativos para formar dipolos, ¿ya? Entonces, vamos viendo los casos. ¿Cuál es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? El flúor. El flúor también forma interacciones de puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, por descarte, si nosotros vemos la respuesta, no sale el litio electropositivo, no va a ser electronegativo, va a ser muy bajo, incluso es menos electronegativo que el hidrógeno, ¿ya? El boro, el aluminio, son metales tampoco. Entonces, por descarte, yo sé que es la A, porque es nitrógeno, oxígeno y flúor. Y acuérdense siempre de eso. Sí. Oxígeno, nitrógeno y flúor, ¿ya? Entonces, esa es la alternativa correcta. Además, si lo relacionas con el agua, como dijiste anteriormente, es hidrógeno, oxígeno, y ninguna alternativa tiene oxígeno excepto la A. También es una buena forma de descartar, como decís tú. Hay preguntas, ¿algún consejo o tip para aprenderse la tabla periódica? Es que, mira, ni siquiera nosotros que estudiamos química no aprendemos la tabla periódica de memoria. Es una aberración que te hagan aprender la tabla periódica de memoria. Lo que voy a hacer tú es aprender las propiedades periódicas, los elementos representativos, los de transición interna, pero aprender la tabla periódica por cada uno. No, aparte que no te va a ayudar tanto, especialmente para PSU te preguntan hasta el 20. Hasta el 20. Hasta el 20. Te pones solamente lo representativo. Sí. ¿Ya? Pero lo importante es que te sepas bien cómo funciona la tabla periódica, cuáles son sus propiedades, hacia dónde aumenta la relatividad y todas esas cosas, ¿ya? Otra pregunta, ¿están resolviendo la dimensión química o solo común? Por el momento solo común. Solo común, pero también vamos a resolver la dimensión química, ¿ya? Otra, ¿S y P eran representativos? Sí. Sí. Los orbitales de tipo S y los de P son representativos, los del grupo A. Eso no. Ya. Bueno, y una señorita puso C. Respondiéndole a la anterior, muchas gracias. Ya, dale. Ya, entonces dice la 5. ¿Cuál de las siguientes moléculas presentan mayor número de enlaces pi? Ya, esta pregunta es un poco más larga. Me quedé inconclusa con el tema de CEE. No sé a qué se refiere con CEE. Pero digan qué es el CEE. Quizá entre todos lo podemos desarrollar, pero... Ya, sí. La 5, dale. Ya, la 5. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes moléculas presentan mayor número de enlaces pi? Para responder esta pregunta, primeramente tenemos que saber qué es un enlace pi, ¿ya? Nosotros cuando tenemos enlaces simples entre moléculas, ese enlace simple es un enlace tipo sigma, ¿ya? Se llama sigma. Cuando yo tengo un enlace doble, tengo un enlace tipo pi y un enlace tipo sigma. Y cuando tengo un enlace triple, tengo un enlace pi, sigma y pi. Entonces lo que me están preguntando, ¿cuál de las moléculas que tengo aquí a continuación tiene mayor cantidad de enlaces pi? ¿Ya? Entonces los enlaces pi me lo dan los dobles enlaces y los triples enlaces, ¿ya? Teniendo ese concepto claro, vamos a ir viendo molécula por molécula. Primero, el ozono, O3. El ozono tiene la siguiente forma. Positivo y negativo. Al tener esta fórmula, ¿cuántos enlaces pi hay? Ahí. Hay uno. Entonces la alternativa tiene solamente un pi. Veamos con la E. Benceno. Cuando nosotros hablamos de benceno, hablamos de un ciclo hexano, con doble enlace. ¿Ya? Entonces esto sería así. Ahí, ahí, ahí. Si nos damos cuenta, tiene 3 enlaces pi. Como tenemos un doble ahí, un doble ahí y un doble ahí. Es un benceno. Entonces tendría 3 enlaces pi. La C, el agua.
El agua es H2O. Como nosotros vemos, el agua tiene dos enlaces sigma, pero ¿tiene algún enlace pi? No tiene ningún enlace pi, ¿cierto? Entonces tiene 0 enlaces pi. La D, el ácido nítrico, HNO3. HNO3 sería nitrógeno NO3. ¿Así está bien? Ah, sí, sí, sí. Sí, no tiene doble enlace, sí. Sí, tiene un doble enlace. Tiene un doble enlace ahí. Tiene aquí y ahí. HNO3. No creo que sea así. Sí, se hacía 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Entonces, el HNO3, ¿cuántos dobles enlaces tiene? Tiene uno. Entonces tiene un enlace pi. A ver, permítame. Si busca el HNO3 porque... Se me extrapoló. Estamos buscando el HNO3 porque a mi compañero se le fue. Se fue untando. Yo estoy seguro que no es así. Eso no puede ser. Ya, y es así. Tiene, ya ahí sí. Oxígeno. Oxígeno. Y ahí el hidrógeno. Y esto queda Era positivo y esto queda negativo. O sea, sí. Entonces, igual, como la figura anterior estaba un poco mal hecha, pero este igual tiene un enlace pi. ¿Ya? Y finalmente el dióxido de carbono. El CO2. ¿Cuántos enlaces pi tiene? 2 enlaces pi. ¿Ya? Por ende, la alternativa que tiene más enlaces pi, en este caso es la D, el benceno. Igual nosotros hace unas clases atrás hicimos un video de estructura de Lewis. Sí, en YouTube está. Está en YouTube. Y ahí explicamos cómo llegar a todas estas estructuras. Así que por si tienen dudas, vean el link y revisen el video, ¿ya? Entonces por eso la 5 es la E, porque el benceno es el que tiene más enlaces pi. Ya, esa era la última, ¿verdad? Sí, voy a responder 5 nomás. Ya, gente, les vamos a dar unos minutitos, 2 minutitos para que escriban. Aquí está la chica, dice, en la configuración electrónica que se marca el CEE en las casillas cuánticas. El C, es que no sé, a ver, no sé a qué se refieren con el C. Porque dice, en la configuración electrónica que se marca el CEE, en las casillas cuánticas. Yo tampoco sé a qué se refiere. CEE, no... Ya, ¿alguien más tiene consultas? Pues mientras tratamos de resolver ese... Si puedes especificar, porque con C no... En la configuración electrónica que se marca el C... No sé, ya. ¿Nadie tiene consultas, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas? C. ¿Nadie? ¿Nadie? No, no sé qué es el C. ¿No? Ya, que se especifique, sino que la mande por mensaje. Sí. Porque de verdad que no... Con C no... No recuerdo. Yo no, en ningún momento de un C. Igual después vamos a hacer una clase de configuración electrónica. Como que vamos a hacer clases por tema. Unos 10 minutitos por clase. Y así que empiecen a poner como las clases que quieren ustedes. ¿Cuáles son los temas que más les cuestan para hacer clases? Y dentro de esta semana vamos a intentar responder todo el modelo de química común y el de química electivo del ensayo de Henry, ¿ya? Ya. Chiquillo, el ensayo no está difícil para nada, es cosa de saber conceptos nomás. Imagínense que la segunda pregunta te dice cuál es el concepto del cuántico magnético. Y eso es solo saber qué es, qué concepto es, nada más. No hay que pensar, calcular, nada más. Así que no está difícil. Bueno, gente, esperando que no tienen más preguntas. Pregunten. Dice, para resolver esta pregunta así más específico, ¿cómo busco la clase?
En YouTube. Sí, se llama estructura de Lewis. En YouTube. Igual el link del canal de YouTube está puesto en el perfil. Y lo voy a compartir de nuevo. Hagan una clase de números cuánticos, porfa. Ya. Ya, mira. ¿Cuándo la dejamos? Porque igual es un tema largo. Sí, yo creo que esta semana vamos a hacer la clase, ¿ya? Ya, igual está subida esa materia en la imagen, es cosa de buscar un poco más abajo. Sí, pero esta semana vamos a hacer una clase netamente de números cuánticos, ¿ya? Que tengo que explicar un poco las teorías y cómo llegar a eso. Sí, es un poco largo. ¿Quién más tiene consultas? ¿No? Mi compañero se va a despedir. Chao, cuídense. Clase de polaridad molecular. Polaridad de enlace, eso está subido también. Sí, en geometría. Sí. Interacciones moleculares. Sí. También hay una clase de eso. En YouTube está la clase de interacciones intermoleculares y ahí, para poder entender lo que es una interacción intermolecular, hay que entender lo que es una polaridad, que es lo que es momento dipolar y eso. Y eso está subido en YouTube también. Si no se entiende, pueden consultarme, ¿ok? Demis lee 6 dice por favor. Yo creo que por favor respecto a la clase de números cuánticos. Sí. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Nadie tiene consulta más? ¿Dudas, sugerencias, Bueno, reclamos? La clase de números cuánticos yo creo que la vamos a hacer el miércoles. Entre mañana y el miércoles. ¿Ya? Si nos conseguimos ahora nuevamente. Sí, porque ¿Ya? hay que esperar. Y yo creo que yo les voy a hacer la clase De... de números cuánticos. Ya, perfecto. Yo haré cualquier otra. Ya. No, responderé de las 6 a las 10. Sí, pues tiene que responder mi compañero de la 6 a la 10. Así Ya. que yo creo que mañana lo va a hacer y el miércoles hacemos ya la clase y así sucesivamente vamos a intentar también hacer más preguntas, ¿ya? Nomenclatura orgánica lo estoy subiendo actualmente. Nomenclatura inorgánica No entra en la persona. no entra en la PSU. ¿Ya? Igual no es difícil, óxido, Pero la nomenclatura ácido. orgánica se entra y es como poco. Y igual vamos a intentar hacer una clase, pero eso es como la última materia. Entonces las últimas clases que vamos a hacer van a ser de orgánica. ¿Ya? Si la idea igual es como configuración electrónica, estequiometría, que es como el tema más complicado, porque el más extenso es la PSU. Igual vamos a hacer una clase sobre eso. ¿Ya? Dice, aquí está explicando, dice, por ejemplo, sodio 11, 1S2, 2S2, 2P6, entre paréntesis 3S1-CEE. Ven a leerlo. O léelo de ahí, de tu teléfono. ¿Será la configuración abreviada a lo que te referís tú, C? Por ejemplo, si nosotros vemos el 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, en este caso, todo esto son 10 electrones, ¿cierto? Y esto me ocupa la configuración de gas noble del neón. Entonces sería neón 3S1. No sé si te refería a eso. Es que mejor mándame la pregunta si es que no te refieres, el electrón diferenciante, el electrón diferencial. Ah, ya. Cuando hablamos del electrón diferencial, el último electrón que entra en la capa de valencia, en este caso sería el 3S1. Y de ese electrón yo puedo sacar todos los números cuánticos, el N, el L, el ML y el S. ¿Ya? Pero eso, como insisto yo, lo vamos a ver en la clase de configuración electrónica. ¿Ya? En teoría siempre existe esa confusión de que los números cuánticos se sacan del diferencial, se puede sacar de cualquiera. De cualquier número. Pero si no te especifican de cuál, sacas el del último, ¿ok? Ya. Que es el diferencial. Pero eso es el electrón diferencial, el último electrón que entra en toda esta capa electrónica. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la configuración abreviada. ¿Ya? Que también se la vamos a explicar después. Pero Eso, gente. Tío. Nos vemos. Adiós. Espérate. Te mando por privado, gracias.